Aquí, en esta tierra nuestra, el sol no acaricia, castiga, quema la piel y agrieta el alma, igual que seca los terrones de un campo que promete poco y exige todo. A finales de aquel siglo, el XIX, Andalucía no era un poema de luz y flores, sino un lienzo de cal y polvo, de silencios largos y espaldas dobladas. La vida era una rueda de molino, y nosotros, el grano que se molía día tras día, sin esperar más que el pan justo para volver a empezar. En este mundo de hombres callados y mujeres de luto perpetuo, nació la historia de Manuel. Si uno mira atrás, con los ojos que da el tiempo, no ve a un monstruo, ve a un chiquillo. Un muchacho de huesos finos y mirada huidiza, que parecía siempre estar en otro lugar. Sus manos, aunque pequeñas, ya estaban encallecidas por el esparto y la azada. Pero su mente volaba lejos de los olivares y los secanos, volaba a mundos de papel barato y tinta corrida, a los pliegos de cordel que los ciegos cantaban en la plaza del pueblo, los días de mercado. Su madre, Isabela, era una mujer forjada en la misma dureza que la tierra que pisaba. Viuda antes de tiempo, con la amargura cosida al forro de su falda negra. El amor, para ella, no era un arroyo, sino un mandato. Era asegurarse de que Manuel tuviera un jornal, de que no se perdiera en fantasías que no llenaban el estómago. Cada vez que le veía con los ojos perdidos en el horizonte, su voz caía como una piedra. El pan se gana con sudor, no con suspiros, Manuel. Deja de soñar despierto. La casa era pequeña, apenas 2 estancias blanqueadas con cal que se desconchaba por la humedad. Olía a puchero y a resignación. Las conversaciones eran cortas, funcionales. ¿Has traído el agua? Sí, madre. ¿Has dado de comer a las gallinas? Sí, madre. No había espacio para más. La ternura era un lujo que no podían permitirse, y ese vacío se fue llenando, en el corazón del muchacho, con otras cosas, con historias más grandes que su vida. Los domingos, si había suerte, y el capataz había pagado, Manuel se escapaba a la plaza. Allí, con el sol cayendo a plomo, se sentaba en el suelo polvoriento junto a otros como él, y escuchaba. Escuchaba al ciego, que con su voz gastada y su laúd desafinado, desgranaba las hazañas de los 7 niños de Écija, los crímenes de Jarabo, o las pasiones prohibidas que acababan con una navaja clavada en el corazón. Aquellas no eran simples canciones, eran un evangelio de sangre y libertad. En esos romances, los bandoleros no eran ladrones, sino justicieros que se rebelaban contra un destino escrito. Robaban al rico, desafiaban a la Guardia Civil y vivían en las sierras, dueños de su propio albedrío. Eran hombres que habían dicho basta. Y en la mente de Manuel, esa palabra empezó a crecer, a echar raíces como una mala hierba. Isabela odiaba aquellas historias, para ella eran veneno. Cuentos de holgazanes y criminales, sentenciaba, mientras le arrebataba a Manuel un pliego que había conseguido cambiar por 2 huevos. Esa gente acaba en el garrote, o pudriéndose en una cuneta. ¿Es eso lo que quieres? Traer más deshonra a esta casa. El castigo era siempre el mismo, más trabajo, un silencio más denso, una ración más corta en la cena. Pero la prohibición solo alimentaba el fuego. Manuel empezó a esconder los pliegos bajo el jergón de paja. Por la noche, a la luz temblorosa de un candil que robaba del aceite de la cocina, leía y releía. Las letras bailaban ante sus ojos, porque apenas sabía juntarlas, pero las imágenes eran claras. Se veía a sí mismo a caballo, con un trabuco al hombro, libre bajo las estrellas, un héroe de su propia balada. El conflicto entre madre e hijo dejó de ser una simple lucha de voluntades, se convirtió en una guerra sorda, sin trincheras ni gritos, librada en el espacio asfixiante de su pequeña casa. Cada orden de Isabela era una cadena, cada mirada de reproche, un barrote en su celda. Ella veía en su hijo la pereza, la rebeldía inútil del que no acepta su lugar en el mundo. Él veía en su madre a la carcelera, la encarnación de todo lo que le ataba a esa vida de miseria. La tensión se podía cortar con el cuchillo del pan. Un día, Manuel rompió una tinaja de agua, la única grande que tenían. Fue un descuido, sus manos estaban cansadas, pero para Isabela fue la prueba definitiva de su inutilidad. No le pegó, hizo algo peor.
Le miró con un desprecio helado y dijo: «Ni para acarrear agua sirves. Eres igual que tu padre, un soñador que solo trajo ruina». Aquellas palabras fueron el punto de quiebre. Su padre era un fantasma, una figura idealizada en su memoria, y su madre acababa de profanar su tumba. Esa noche, Manuel no durmió. Tumbado en su jergón, escuchando la respiración acompasada de su madre en la otra estancia, el veneno de los romances terminó de hacer su efecto. Las historias dejaron de ser una vía de escape para convertirse en un manual de instrucciones. Los héroes de los pliegos no huían sin más, se enfrentaban a sus tiranos, liberaban a los pueblos de caciques crueles, a las doncellas de padres déspotas. La lógica de la balada era simple y brutal. Para ser libre había que eliminar el obstáculo, y en su fantasía febril, alimentada por el hambre, el resentimiento y la soledad, el obstáculo tenía un rostro: el rostro de su madre. Empezó a observar, ya no con los ojos de un hijo, sino con los de un estratega. Anotaba mentalmente sus rutinas, la hora a la que se levantaba para avivar el fuego, el camino que tomaba para ir al pozo. El momento en que, agotada, se sentaba a la puerta a coser, con la guardia baja. El hacha que usaban para partir leña ya no era una simple herramienta. La cuerda del pozo ya no era solo una cuerda. Todo a su alrededor se transformó en un arma potencial. Nadie notó el cambio. ¿Quién iba a notarlo? Para los vecinos, seguía siendo el mismo muchacho callado y algo retraído. Para su madre, seguía siendo el mismo hijo díscolo y soñador. No vieron que sus ojos ya no estaban perdidos en el horizonte, sino fijos en un punto muy concreto. No vieron que su silencio ya no era de sumisión, sino de cálculo. La fantasía de la fuga heroica, del bandolero aclamado por el pueblo, se había podrido por dentro. Ahora era un plan oscuro, un susurro que le acompañaba mientras trabajaba en el campo bajo ese sol implacable. El sol que todo lo ve, pero que no juzga. El sol que había sido testigo de tantas tragedias silenciosas en aquella España negra y polvorienta. Una tarde, mientras afilaba la hoja de la hoz, sintió la mirada de su madre en la nuca. Ella no dijo nada, solo le observaba desde el umbral de la casa, con esa expresión de eterna fatiga y desaprobación. En ese instante, Manuel no vio a su madre, vio al alcaide de su prisión, vio el último capítulo de un romance que aún no se había escrito, el que contaría la historia de un muchacho que tuvo que matar para poder vivir. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La inocencia, esa fina capa de rocío que cubre el alma de los niños, se había evaporado para siempre bajo el calor de un odio que él confundía con un anhelo de libertad. La noche caería pronto, y con ella, la sombra de un acto que mancharía esa tierra para siempre. La noche se echó sobre el campo como una manta pesada y sin estrellas. Fue una noche de luna nueva, de esas que parecen tragarse la luz y el sonido, dejando el mundo en manos de los grillos y los miedos antiguos. Dentro de la pequeña casa, el aire era aún más denso. La cena había sido un rito de silencio, solo roto por el raspar de la cuchara en el plato de barro. Isabela comió con la mirada baja, su rostro una máscara de fatiga. Manuel apenas probó bocado. El pan se le hacía una bola de yeso en la garganta. No hubo buenas noches. Nunca las había. Ella se retiró a su catre, en la estancia principal, con un suspiro que era mitad cansancio, mitad reproche. Él se quedó un rato más en la penumbra, sentado en un taburete bajo, escuchando cómo los ruidos de la casa se iban apagando uno a uno, el crujido de la madera al enfriarse, el gotear lento de una tinaja mal cerrada. Cada sonido era un compás en la larga espera. Se cuenta que aquella noche, Manuel no se acostó en su jergón. Se quedó sentado, inmóvil, durante horas. Estaba escuchando. Escuchaba la respiración de su madre, un vaivén suave y acompasado que llenaba el silencio. Ese sonido, que le había acunado desde niño, se había convertido en el tic-tac de un reloj que marcaba la cuenta atrás. En su mente las baladas del ciego ya no sonaban a gloria, sino a un mandato febril. El héroe no duda. El héroe actúa. El frío de la madrugada empezó a calar por las rendijas de la puerta. Fue entonces cuando la respiración de su madre cambió. Un pequeño tosido, seco y frágil. Un sonido humano, vulnerable. Y fue esa pequeña señal de debilidad que, paradójicamente, actuó como un resorte. La fantasía no podía permitirse la compasión. Se levantó, y sus pies descalzos no hicieron ruido alguno sobre el suelo de tierra apisonada. Se movió con la sigilosa precisión de un cazador, una habilidad que no sabía que poseía. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, distinguían las formas en la negrura.
La silueta del arcón. La mancha más clara de la pared encalada. El bulto inmóvil que era su madre bajo la manta raída. El mundo se había reducido a ese pequeño espacio. A ese único objetivo. Su mano no tembló cuando alcanzó el hacha. Estaba apoyada junto al hogar. Donde siempre. Fría y pesada. No era el trabuco de un bandolero ni la navaja de un amante celoso. Era una herramienta de trabajo. La misma con la que partían la leña para el puchero. La misma que su madre le había enseñado a afilar. El tacto del mango de madera, pulido por el uso. Era familiar. Terriblemente familiar. Se detuvo junto al catre. La luz de la luna, inexistente fuera, parecía filtrarse de algún modo en la estancia, dibujando un pálido contorno en el rostro dormido de Isabela. Por un instante, solo un instante, vio a su madre. Vio las arrugas de preocupación, la boca entreabierta, la paz efímera del sueño. Vio a la mujer que le había traído al mundo. Pero la visión se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por la imagen de la carcelera, de la tirana de su romance particular. Levantó el hacha. El gesto fue torpe, poco ensayado. El peso del hierro le desequilibró por un momento. No hubo un grito de guerra, ni una palabra de justificación. Solo el silbido sordo del metal al cortar el aire denso de la habitación. El primer golpe no fue certero. El sonido fue horrible. Un chasquido húmedo y blando, que no se parecía a nada que hubiera oído antes. No se parecía al sonido de la leña al partirse. Isabela se despertó con un estertor ahogado, un gemido de sorpresa y un dolor incomprensible. Sus ojos se abrieron en la oscuridad, buscando el rostro de su agresor. Y lo que encontraron fue la sombra de su propio hijo. El pánico se apoderó de Manuel. Esto no era como en los pliegos de cordel. No había poesía en el horror. Solo una realidad sucia, torpe y espantosa. La sangre, caliente y espesa, le salpicó la cara y las manos. El olor metálico llenó el aire, un olor que se le pegaría al alma para siempre. Isabela intentó incorporarse, levantar una mano para defenderse, pero no tuvo fuerzas. Él volvió a golpear, y otra vez, y otra. Ya no por un plan, sino por una necesidad desesperada de acallar aquel sonido, de terminar con aquella imagen insoportable. Golpeó a ciegas, con la fuerza del miedo, hasta que el movimiento cesó, y el único sonido que quedó en la habitación fue el de su propia respiración, entrecortada y salvaje, y un goteo lento, rítmico, que caía del catre al suelo de tierra. Se quedó paralizado, con el hacha en la mano, goteando oscuridad. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Era un silencio absoluto, definitivo, el silencio de la ausencia. La casa, que minutos antes contenía 2 vidas, ahora solo albergaba una, y una muerte. Nadie oyó nada. La casa estaba apartada, al final de un camino polvoriento. Los vecinos más cercanos dormían a un centenar de metros, con sus propias penas y sus propios sueños. El único testigo fue la noche, esa noche andaluza, ciega y muda, que sabe guardar los secretos de la tierra. La fantasía del bandolero heroico se hizo añicos en ese preciso instante. No se sintió libre, se sintió atrapado de una forma nueva y mucho más terrible. Ya no era prisionero de su madre, sino de lo que acababa de hacer. Miró sus manos, cubiertas de una película pegajosa y oscura. Miró el bulto inmóvil en la cama. El héroe del romance había desaparecido, dejando en su lugar a un niño asustado, manchado de sangre, en medio de una pesadilla creada por él mismo. Su primer impulso fue huir, salir corriendo hacia la sierra, como hacían los hombres de las baladas. Pero sus piernas no respondieron, estaban clavadas al suelo. La realidad le golpeó con la fuerza de una bofetada. Un cuerpo, un arma, una casa llena de pruebas. La libertad no era solo matar al carcelero. Había que borrar las huellas de la celda. Con movimientos torpes, casi febriles, encendió el candil. La llama temblorosa arrojó una luz anaranjada y macabra sobre la escena. La visión fue peor que en la oscuridad. La cal de las paredes, antes blanca, ahora estaba salpicada de un rojo oscuro. El jergón estaba empapado,
La realidad era visceral, ineludible. Intentó limpiar. Cogió un trapo, lo mojó en el lebrillo del agua y empezó a frotar el suelo, pero solo consiguió extender la mancha, crear un barro rojizo y siniestro. Frotó sus manos, su cara, pero sentía la sangre pegada a su piel, metida bajo sus uñas. El olor no se iba. Entonces tomó una decisión nacida del pánico más puro. Tenía que hacer desaparecer el cuerpo. La idea, tan clara en su mente calenturienta horas antes, ahora parecía una tarea de titanes. El cuerpo de su madre, que en vida había sido menudo y enjuto, ahora le parecía un peso muerto, inamovible. Arrastró el cuerpo fuera del cate. El esfuerzo le dejó sin aliento. Lo envolvió en la misma manta en la que había muerto y lo sacó a trompicones de la casa, hacia el pequeño corral trasero. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no le trajo alivio. Cada sombra parecía una acusación. El balido de una cabra lejana sonó como una alarma. Detrás de la casa había un pozo viejo, uno que ya casi no usaban porque el agua salía turbia. El brocal de piedra estaba desgastado y cubierto de musgo. Era allí, la solución, tan brutal como el crimen. Con un esfuerzo sobrehumano, que le desgarró los músculos y el alma, levantó el fardo y lo dejó caer al vacío. No hubo un gran estruendo, solo un golpe sordo y profundo, seguido de un chapoteo pesado que parecía resonar desde las entrañas de la tierra. Luego, de nuevo, el silencio. Manuel se quedó asomado al brocal, jadeando, mirando la negrura insondable del pozo. Había borrado la prueba, pero sabía, con una certeza helada, que la había hundido en un lugar del que nunca podría escapar, dentro de sí mismo. Volvió a entrar en la casa. El sol no tardaría en despuntar por el horizonte, ese sol implacable que todo lo ve, y cuando saliera, encontraría a un muchacho que había entrado en la noche soñando con ser un héroe, y que amanecía convertido en un monstruo, solo en una casa silenciosa, con el eco de una caída en un pozo como única compañía. La inocencia había muerto 2 veces aquella noche. El sol, en esta tierra nuestra, no tiene piedad, no sabe de secretos ni de crímenes nocturnos. Sale cada mañana con la misma violencia con que se acuesta, y su primera luz es un dedo acusador que se cuela por las rendijas y lo ilumina todo. Aquella mañana, la luz que entró en la casa de Manuel encontró un orden antinatural, un silencio que pesaba más que de costumbre. Manuel estaba despierto, no había dormido. Sentado en su jergón, había visto cómo la negrura de la noche se teñía de un gris ceniciento y luego de un violeta pálido. Escuchaba los ruidos del pueblo que despertaba, el canto lejano de un gallo, el chirrido de una carreta, el murmullo de las primeras voces, ruidos que siempre habían estado ahí, pero que ahora sonaban extraños, como si pertenecieran a otro mundo del que él había sido expulsado para siempre. Hizo lo que se suponía que debía hacer. Se levantó, avivó las brasas del hogar, puso un poco de agua a calentar. Sus movimientos eran mecánicos, los de un autómata. Cada gesto era un esfuerzo titánico. El silencio de la casa era su cómplice y su verdugo. No estaba la voz de su madre para darle una orden, ni su presencia para llenar el espacio. El vacío que él tanto había anhelado era ahora un abismo que amenazaba con tragárselo. La primera prueba llegó con el sol ya alto. Fue María, la vecina, una mujer de cara curtida y ojos pequeños y curiosos. Se asomó por encima de la tapia baja que separaba los corrales. «¿Manuel? ¿No vais hoy por el agua? ¿A Isabela no la he visto salir?» Su voz era normal, cotidiana. Una simple pregunta que para Manuel sonó como el primer martillazo de un juicio. Él se obligó a salir al patio. La luz le hizo daño en los ojos. Se frotó la cara, intentando parecer adormilado, perezoso, el mismo de siempre. «Mi madre no está», dijo, y la mentira, la primera de muchas, salió de su boca con una facilidad que le asustó. «Se ha ido muy temprano, a casa de su prima, en el pueblo de al lado. Dijo que estaría fuera unos días». María frunció el ceño. Era extraño. Isabela no era mujer de viajes imprevistos. Su vida estaba atada a esa casa y a ese campo por un nudo de rutinas que nunca se rompía. Pero Manuel era su hijo. ¿Por qué iba a mentir? La mujer se encogió de hombros y se fue, no sin antes lanzar una última mirada a la casa, como si sus instintos le dijeran que algo no encajaba. Pasó un día, y otro. La ausencia de Isabela empezó a ser un murmullo que recorría las callejuelas polvorientas. Raro, ¿verdad? Nunca se había ido así, sin avisar a nadie. Las mujeres comentaban en el lavadero, los hombres en la taberna.
La vida en el pueblo era un tapiz tejido con los hilos de la vida de todos, y un hilo suelto se notaba enseguida. Manuel mantenía su historia, jugaba su papel con una tenacidad nacida del pánico. Se le veía ir y venir del campo, con la azada al hombro. Compraba pan en el horno, respondía a las preguntas con monosílabos. Pero por la noche, cuando la soledad volvía a caer sobre él, el miedo se apoderaba de la casa. Le parecía oír la voz de su madre en el crujido de una viga, ver su sombra en el temblor de la llama del candil. El pozo del corral se convirtió en un ojo oscuro que le vigilaba sin descanso. Al cuarto día, la mentira se hizo insostenible. El primo de Isabela, el del pueblo de al lado, vino al mercado. Alguien le preguntó por ella. El hombre, extrañado, negó saber nada. Isabela no ha venido a mi casa. Hace meses que no la veo. La noticia corrió como la pólvora. El murmullo se convirtió en una alarma. La extrañeza se transformó en sospecha. Fue el alcalde quien tomó la decisión. Un hombre práctico que conocía a sus gentes y sus demonios. Algo olía mal, y no era solo el calor del verano. Mandó aviso al cuartel de la Guardia Civil del puesto más cercano. La autoridad, en aquellos tiempos, no llegaba con sirenas, sino con el sonido seco de las herraduras de los caballos sobre la tierra seca. Llegaron dos, un cabo y un guardia joven. Sus uniformes verdes, sus tricornios de charol y sus rifles al hombro representaban un mundo de orden y ley que rara vez se inmiscuía en las tragedias domésticas del campo. Pero un desaparecido era un asunto serio. Se plantaron frente a la casa de Manuel, dos estatuas severas bajo el sol de mediodía. El cabo era un hombre mayor, de bigote recio y una mirada que parecía haberlo visto todo. Se llamaba Jiménez. Interrogó a Manuel en el umbral de la puerta. El muchacho repitió su historia, pero su voz temblaba. Sus ojos no podían sostener la mirada del cabo. La mentira que había funcionado con los vecinos se deshacía ante la autoridad. Jiménez no dijo nada. Hizo un gesto al guardia joven y entraron en la casa. El interior era fresco y oscuro en comparación con el sol de fuera. Olía cerrado, a ceniza fría, y algo más. Un olor indefinible, ligeramente dulzón y químico. El cabo lo notó al instante. Era el olor de la lejía, usado en exceso, tratando de ocultar otro olor más profundo. La inspección fue metódica, lenta. El guardia joven removía las pocas pertenencias, mientras el cabo Jiménez observaba. Sus ojos se posaron en el suelo de tierra, cerca del hogar. Parecía más oscuro en esa zona, húmedo, como si hubiera fregado recientemente con demasiada insistencia. Pasó el dedo por la pared encalada. En un punto, la cal era más fresca, más blanca, y bajo ella creyó ver una minúscula salpicadura, un punto de un rojo casi negro, que había sido absorbido por el yeso viejo. No encontraron nada más dentro. La casa guardaba su secreto con una tenacidad muda. Salieron al corral. El sol les golpeó de nuevo, y con el sol, el olor. Aquí fuera era más perceptible, un hedor pesado, de carne corrompida, que el calor hacía subir de las profundidades. El cabo Jiménez, sin necesidad de que nadie se lo dijera, caminó directamente hacia el pozo viejo. Las moscas, grandes y de un verde metálico, zumbaban en un enjambre perezoso sobre el brocal. Ese fue el último clavo en el ataúd de la mentira de Manuel. El cabo se asomó, se tapó la nariz con un pañuelo y miró hacia la oscuridad. No se veía nada, pero el olor que subía de allí era la confesión más elocuente. La noticia de lo que la Guardia Civil sospechaba que había en el pozo se extendió por el pueblo con una velocidad sobrenatural. La gente empezó a congregarse al final del camino, a una distancia prudente, observando en un silencio sobrecogido. Ya no era un asunto de cotilleo, era una profanación. Hicieron falta varias horas y la ayuda de 4 hombres del pueblo para sacar lo que había dentro. Usaron cubos para achicar el agua estancada y luego bajaron a un mozo valiente con una soga atada a la cintura. Lo que subieron, envuelto en una manta podrida y pesada de agua, ya no parecía humano, pero era Isabela, no cabía duda. El grito que se escapó de la garganta de María, la vecina, fue el grito de todo el pueblo, un lamento de horror y de incredulidad. Ver el cuerpo descompuesto de la mujer que había sido su vecina, sacado de las entrañas de la tierra, fue como contemplar el rostro mismo del mal. Y en medio de todo aquello, Manuel, sentado en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, custodiado por el guardia joven, era una figura pequeña y rota. El escándalo fue mayúsculo. La historia del crimen del Pozo de la Matanza, como lo bautizaron, llegó a los periódicos de la capital. Vinieron periodistas, hombres de ciudad con libreta y lápiz,
que hablaban con una suficiencia que irritaba a los locales, entrevistaban a los vecinos, dibujaban croquis de la casa y escribían crónicas llenas de adjetivos truculentos sobre la España negra y la brutalidad del campesinado. Los romances de ciego, aquellos que habían envenenado la mente de Manuel, encontraron un nuevo filón. Pronto, en las plazas de otros pueblos, un ciego con una guitarra desafinada cantaría la horrible y lastimosa historia del hijo desnaturalizado que dio muerte a su propia madre. La fantasía de Manuel se había cumplido de la forma más perversa. Se había convertido en el protagonista de una de sus baladas, pero no como el héroe, sino como el monstruo. La investigación oficial siguió su curso, aunque para todos el culpable ya estaba claro. El médico del pueblo examinó el cuerpo. Su informe fue escueto pero demoledor. Múltiples fracturas en el cráneo, producidas por un objeto pesado y con filo. El hacha. La encontraron en el cobertizo de la leña, limpia, demasiado limpia. Pero al raspar la junta entre el hierro y la madera, el cabo Jiménez encontró lo que buscaba: una hebra de cabello oscuro y una mancha minúscula, casi invisible, del color del óxido. El interrogatorio final no tuvo lugar en la casa, sino en una pequeña sala del ayuntamiento. Solo el cabo Jiménez y Manuel. No hicieron falta gritos ni amenazas. El cabo le habló con una voz tranquila, casi paternal. Le preguntó por los pliegos de cordel, por sus sueños de ser bandolero. Le habló de la dureza de la vida y de la honra y del amor de una madre, por muy severo que fuera. Y Manuel se rompió. Lloró como el niño que era, con unos sollozos que le sacudían el cuerpo entero, y entre lágrimas y balbuceos lo confesó todo. La historia brotó de él como un veneno largo tiempo contenido. Habló de la opresión, de los golpes, de las palabras hirientes, y habló de los romances, de su deseo de libertad, de su plan delirante de matar al carcelero para poder escapar. Contó cómo la había golpeado en la oscuridad, cómo el horror de la realidad había destrozado su fantasía, cómo había arrastrado el cuerpo y lo había arrojado al pozo. Cada palabra era una balada de tierra sobre su propia inocencia. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo llenó la sala. El cabo Jiménez no dijo nada, se limitó a mirarle, y en sus ojos duros había, quizás por primera vez, un atisbo de algo parecido a la compasión. La confesión cerró el caso. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, se puso en marcha. La repercusión social fue un debate encendido en los cafés y en las tertulias de las ciudades. Unos hablaban de la degeneración moral del campo, de la ignorancia y la superstición. Otros, más sensibles, apuntaban a la miseria, a la falta de esperanza, a cómo una vida sin horizonte puede engendrar monstruos. Pero aquí, en el pueblo, la gente no debatía, la gente callaba. Habían visto la verdad con sus propios ojos. Habían visto a un muchacho, uno de los suyos, transformado por la soledad y los cuentos de sangre en un parricida. Habían visto la delgada línea que separa al hombre de la bestia, y cómo esa línea puede borrarse bajo el peso de un sol demasiado cruel y una vida demasiado dura. El día que se llevaron a Manuel, todo el pueblo salió a la calle, no para increparle, sino para verle pasar. Iba esposado, caminando entre dos guardias civiles. Era tan pequeño, tan frágil, que parecía un pajarillo atrapado entre dos halcones. No levantó la vista del suelo. Al pasar frente a su casa, ahora vacía y precintada, un escalofrío recorrió su cuerpo. La puerta cerrada, el pozo tapado con tablones, todo había terminado. Su acto de liberación se había convertido en la condena más absoluta, y mientras el carro que lo llevaba a la cárcel se alejaba por el camino polvoriento, dejando atrás el único mundo que había conocido, Manuel comprendió la verdad final de su tragedia. No había escapado de ninguna prisión, simplemente había cambiado una celda pequeña y encalada por otra mucho más grande, de la que nunca, jamás, podría salir. El carro que se llevó a Manuel no era más que una jaula de madera traqueteando sobre un camino de polvo. Nadie le tiró piedras, nadie le gritó asesino. El pueblo entero se quedó en silencio, viéndole marchar, y en ese silencio había algo más terrible que el odio. Había una comprensión profunda y desoladora. Veían a uno de los suyos, a un muchacho, al que habían visto crecer, convertido en un extraño, en el protagonista de una historia que a partir de ese día se contaría en voz baja para asustar a los niños y amargar a los viejos. El juicio fue un asunto rápido, celebrado en la capital, un lugar que para Manuel bien podría haber sido otro país.
Se sentó en el banquillo, pequeño y encogido dentro de un traje que le venía grande. A su alrededor, hombres con togas negras y bigotes engomados hablaban un lenguaje que no entendía, un castellano de leyes y artículos que nada tenía que ver con el lenguaje de la tierra, del sudor y del pan duro. Su confesión, leída por un secretario con voz monótona, sonó hueca y distante, como el eco de la tragedia de otro. No hubo defensa posible. ¿Cómo defender lo indefendible? Su abogado, un hombre de oficio asignado por el tribunal, habló de la miseria, de la ignorancia, de la influencia perniciosa de los pliegos de cordel. Intentó dibujar el retrato de una víctima de su entorno, de un alma joven envenenada por fantasías violentas, pero ante la brutalidad del hecho, sus palabras eran solo viento. El fiscal, por su parte, habló de la maldad pura, de un corazón desnaturalizado, de una ofensa contra Dios y contra la ley de los hombres. La condena llegó sin sorpresas. Por su corta edad, se libró del garrote vil, esa muerte pública y ejemplarizante que tanto aparecía en sus queridos romances. Pero la sentencia fue, a su manera, una muerte en vida, 30 años de presidio, un número que para un muchacho que apenas había vivido 16 sonaba a eternidad. Le enviaron lejos, a uno de esos penales de África de los que pocos volvían, un lugar donde el sol castigaba aún más que en su tierra, y donde el único horizonte era el mar por un lado y los muros de la prisión por el otro. De Manuel, aquí en el pueblo, se supo poco más. Llegaron noticias fragmentadas, años después, que se había vuelto completamente silencioso, que no hablaba con nadie, que pasaba las horas mirando un punto fijo en la pared de su celda, que el trabajo forzado le había consumido el cuerpo y el silencio le había devorado el alma. Nunca volvió. Murió allí, dicen, muchos años después, siendo todavía un hombre joven, pero con el rostro y el espíritu de un anciano. Murió llevándose consigo el eco de una caída en un pozo. La casa, su casa, se convirtió en un monumento al horror. Nadie quiso vivir en ella. Las malas hierbas crecieron en el corral, la puerta se desencajó de sus goznes y el techo empezó a hundirse. El pozo fue sellado con piedras y argamasa, como si se quisiera tapar para siempre la boca de la tierra que había sido testigo. Durante generaciones, los niños se atrevían a acercarse a las ruinas, contándose unos a otros la historia del hijo que mató a su madre, sintiendo un escalofrío que era mitad miedo, mitad fascinación. El crimen, como era de esperar, se convirtió en carne de romance. Los ciegos de otras comarcas añadieron la historia a su repertorio. La cantaban con una entonación lúgubre, adornándola con detalles inventados y morbosos. Manuel, el niño asustado y confundido, fue transformado en un monstruo de leyenda, un Caín de alpargatas. La ironía fue cruel y perfecta. Su desesperado intento de escapar de un destino escrito en los pliegos de cordel le había condenado a vivir para siempre en uno de ellos. Con el paso de las décadas, cuando el recuerdo vivo se convirtió en memoria histórica, la historia de Manuel comenzó a ser vista con otros ojos, ya no solo como un crimen atroz, sino como un síntoma. Sociólogos, escritores e historiadores de esa España negra vieron en su caso el reflejo perfecto de una sociedad enferma. Hablaron de la violencia estructural de la miseria, del analfabetismo como caldo de cultivo para la superstición y la fantasía desbocada, y de cómo la ausencia de esperanza puede pudrir un corazón desde dentro. El crimen inspiró relatos y ensayos. Se dice que un famoso novelista, décadas más tarde, basó uno de sus personajes más oscuros en la figura de Manuel, explorando esa psicología del campesino acorralado que estalla en una violencia primigenia. Se convirtió en un caso de estudio sobre el poder de las narrativas, sobre cómo las historias que consumimos pueden, en una mente vulnerable, deformar la realidad hasta convertirla en una justificación para lo impensable. Hoy, si uno va al lugar donde estaba la casa, no encontrará nada. Solo un claro en el olivar, un terreno baldío donde la tierra parece un poco más oscura. El pozo ya no existe. La casa es polvo. El tiempo, que todo lo cura y todo lo borra, ha deshecho la escena del crimen. Pero la historia permanece. Permanece en nosotros, en la memoria colectiva de esta tierra. Ya no la contamos para asustar a los niños, la contamos para recordar que los monstruos no siempre nacen, a veces se hacen, se fabrican con larga masa de la pobreza, la soledad y los sueños rotos. La historia de Manuel es una advertencia, un susurro que nos llega desde el fondo de un siglo olvidado. Nos advierte del peligro de vivir más en las historias que en la vida misma.
y nos enseña, sobre todo, la lección más amarga, que la libertad no se conquista con un hacha, que huir de una celda para construir otra dentro de uno mismo no es una fuga, es la peor de las condenas. Aquí, en esta tierra nuestra, el sol sigue saliendo cada día, el mismo sol que lo vio todo. Y bajo su luz implacable, aprendimos que hay silencios que pesan más que cualquier grito, y que la inocencia, una vez que se arroja a un pozo, nunca, jamás, vuelve a la superficie.